Bienvenidos al comentario del simulacro MIR número 21. No sé si recordáis que en cierta ocasión comentábamos que existen muchos factores que pueden influir en la dificultad de un simulacro, o del examen MIR en su caso. Hay parámetros de dificultad objetiva que influyen a todo el mundo más o menos por igual. Todo el mundo baja cuando yo hago determinadas cosas al elegir las preguntas de un simulacro. Si las elijo más difíciles, pues va a bajar prácticamente todo el mundo que se presenta. Si elegimos preguntas que sean más extensas, pues también va a repercutir sobre todo el mundo. Luego existen parámetros de dificultad subjetiva que van a afectar más a unos alumnos que a otros. Por ejemplo, que elijamos un simulacro donde haya un peso muy importante de ciertas materias. Cardio, nefro y neumo. Imaginaos que fueran esas y, sin embargo, a expensas de esas materias van a perder proporcionalmente gine, pediatría y derma. Bueno, pues dependiendo de qué tal se te da cada una de ellas, te puede afectar más, te puede afectar menos, incluso en algún caso te puede hasta venir bien, depende. Un parámetro de dificultad subjetiva es lo revueltas que están las preguntas. Cuando las preguntas están en una forma pues muy predecible, todas las de digestivo juntas, todas las de cardio juntas, todas las de nefro juntas, eso es más cómodo para el que se examina que cuando están totalmente revueltas. ¿Qué ha pasado en este examen? Todas las preguntas están revueltas. Hay un auténtico caos en el orden de las materias. No existe una ordenación típica como digestivo, nefro, cardio, no, en absoluto. Aquí está todo absolutamente revuelto y si habéis encontrado dos preguntas seguidas sobre el mismo tema, os aseguro que es producto del azar, porque ha sido el azar lo que han utilizado como criterio de ordenación nuestros compañeros de la base de datos cuando preparaban el simulacro. No sé cómo os habrá repercutido a cada uno de vosotros. Habrá gente que habrá bajado y se habrá sentido mucho más incómoda al hacer el examen y habrá gente que a lo mejor, pues, aun dándose cuenta de lo que ocurre, tampoco le ha influido mucho. Es una cuestión muy variable de un sujeto a otro. Quien haya sufrido en particular al hacerlo de esta manera, revolviendo las asignaturas, etcétera, le pedimos disculpas, pero hay que prepararse para cualquier escenario. No sería la primera vez que el Ministerio hace algo así. No es lo habitual, ni mucho menos, pero esto puede suceder. Por ese motivo, nuestros compañeros de base de datos han puesto un simulacro de esta índole. ¿Qué tal responderéis la próxima vez que esto suceda? Una vez que ya te has enfrentado a algo desagradable, a algo raro, a algo para ti nuevo, la siguiente vez normalmente no te afectaría tanto. Ya tendréis ocasión de probarlo. No sé si en el simulacro 22, 23, 24 o a lo mejor el día que os presentéis al MIR. Pero ya no va a ser tan terrible en caso de que os encontréis un examen con un temario anárquico y revuelto. Bien, vamos a ver la acostumbrada selección de preguntas. Vamos a comenzar con la sección de imágenes y en esta ocasión en la sección de imágenes hemos seleccionado solamente una, nada más que una pregunta con fotografía para este simulacro, que es la pregunta 29. La pregunta 29 es sobre una foto que es importante para el MIR. En oftalmología, las primeras convocatorias no aparecía ninguna fotografía, no aparecía ningún fondo de ojo, no aparecía nada relacionado con la asignatura. Sin embargo, en el paso del tiempo ha ido a más, han ido apareciendo fondos de ojo y uno de los favoritos del Ministerio es el fondo de ojo de la retinopatía diabética. Por eso lo vamos a ver ahora con cierto detalle. En la pregunta 29, fijaros, nos dicen que es un paciente diabético, 75 años, que ha perdido visión durante varias semanas y el fondo de ojo es el que se ve en la imagen vinculada, que ahora vamos a analizar. Pero, por revisar un poquito este tema, antes de ver la imagen, antes de ver el fondo de ojo, por mera probabilidad, por mera frecuencia, ¿qué esperaríais encontrar en este paciente? O en otras palabras, ¿cuál sería la causa número 1? Un diabético que ha perdido visión a lo largo de semanas, su agudeza visual va a menos a lo largo de ese tiempo, de forma más o menos larvada, más o menos subaguda, en cuestión de semanas, ¿qué esperarías encontrar? ¿Cuál sería la causa más prevalente en este caso? Edema macular diabético, esa sería la causa número 1. Otra cosa es si tuviese encontrado una pérdida de visión absolutamente brusca. Bueno, pues en ese caso a lo mejor me planteo otros diagnósticos diferenciales, pero si es así, si ese es el patrón a lo largo de semanas, edema macular diabético. Y efectivamente cuando veis la imagen os dais cuenta de que la mácula no se ve demasiado bien, no está muy definida, eso quiere decir que algo de edema tenemos, después veremos la fotografía, acordaos, edema macular diabético. La diabetes, acordaos, o la retinopatía diabética es la causa número 1 de ceguera por debajo de los 65 años, otro aspecto que también han preguntado una vez en el examen. Y vamos a ver aquí las opciones que nos ofrecen.
nos dicen que cuál sería la falsa. Dice la opción número 1 que la tomografía de coherencia óptica sería una técnica muy útil en este paciente. ¿Por qué esa técnica puede ser útil en un paciente así, con esta patología? Si realmente tiene un edema macular diabético, que lo tiene, nos va a venir bien. ¿Por qué? Nos permite ver cada capa individual de la retina, podemos verla, y podemos medir el espesor total de cada capa y de la retina en conjunto. A medida que vayamos tratando ese edema macular diabético, mientras se va el edema, pues va a bajar poco a poco ese espesor de la retina. Es una técnica muy precisa, puede medir hasta en micras, por eso pues viene bien para monitorizar el curso de la evolución a medida que responde al tratamiento. Así que por eso la 1 pues tiene su sentido. ¿Cuál es el tratamiento, por cierto? ¿Cómo se trata el edema macular diabético? El tratamiento estándar va a ser la inyección intravítrea de antiangiogénicos. ¿Qué pasa en el fondo de ojo de un diabético? Los vasos sanguíneos van a tener una mayor permeabilidad, va a ser más fácil que se forme edema, que a través de las paredes de los vasos atraviesen ciertas sustancias que ahora veremos. ¿Qué podemos hacer al poner antiangiogénicos? Pues bloqueas todo eso y de esa manera pues va a ser más favorable a la evolución. Con eso pues va a responder. Eso es lo que vamos a hacer en el común de los pacientes. Hay algunos que a lo mejor, aparte de antiangiogénicos, vamos a poner algo más. ¿Qué sería ese algo más? Láser. Láser. En algún caso se va a dar láser de forma focal. Va a haber determinados puntos en la mácula donde, si documentamos la existencia de más fuga, algún punto donde tú sabes que se está generando en particular más edema, por ejemplo algún pequeño microaneurisma que esté como más permeable, tal, que está en algún punto de la mácula, eso pues puede convenir quemarlo para evitar ese punto de fuga. Entonces, por ese motivo el láser puede estar indicado. ¿Se da láser en todos los casos? No. Solamente en aquellos casos donde le vaya a beneficiar al paciente, focalmente en esos puntos de microaneurismas más permeables, más exudativos, etcétera, pues ahí puedes aplicarlo. Pero lo que sí que se va a hacer en todos los casos, la práctica totalidad, salvo contraindicación expresa, va a ser eso, va a ser poner antiangiogénicos. Bueno, pues eso respecto a la opción número 1. Fijaros, la opción 2 dice: si encontramos microaneurismas oxudados cerca de la mácula o en la misma, habrá que descartar edema macular como causa de su pérdida de visión. Pues esto es lógico. Si tenemos exudados o microaneurismas que pueden exudar en ese área, pues lógicamente habría que plantearse este diagnóstico que hemos dicho. Una cuestión con respecto al fondo de ojo. El fondo de ojo de una retinopatía diabética sería algo muy esperable en el examen MIR, ya ha aparecido en el examen MIR. Vamos a repasar un poquito qué es lo que podríamos encontrarnos. Lo primero, ¿cuál es el hallazgo más precoz, objetivable en el fondo de ojo? El más precoz y el más característico también de esta patología son los microaneurismas. Pero cuidado, esto es lo más precoz en el fondo de ojo. Hay una cosa que se puede evidenciar antes aún de que aparezcan los microaneurismas, que es más precoz todavía, pero que no se ve en el fondo de ojo. Eso ya requiere una angiografía fluoresceínica. ¿Qué es lo que se puede evidenciar más precoz que los microaneurismas? Pérdida de competencia de la barrera hematorretiniana, y eso se puede evidenciar mediante angiografía con fluoresceína. Eso, insisto, es aparte del fondo de ojo, eso no se vería en un fondo de ojo normal, es una técnica aparte. Si te preguntan en el fondo de ojo en particular, son los microaneurismas. Vamos a ver qué puede aparecer en un fondo de ojo de la retinopatía diabética. En primer lugar, antes de ver nada, primero vamos a ver una serie de esquemas y luego ya con fotografías de verdad. Se clasifica en dos grandes grupos: proliferativa o no proliferativa. Se dice que es proliferativa cuando hay neovasos. La isquemia, la hipoxia en el fondo de ojo, hay veces que llega a ser tan intensa que hay tantos factores de crecimiento vascular que se forman neovasos. En ese caso se dice que es proliferativa, y si no, pues no proliferativa. Son esas dos categorías. Vamos a ver en primer lugar la no proliferativa, hallazgos que podrían aparecer, fijaros como veis aquí. Aquí vemos los microaneurismas. Microaneurismas son pequeñas dilataciones en las paredes de los vasos retinianos. Pueden, como decíamos, ser más permeables que el resto del vaso. Si eso está cerca del área macular, pues podrían producir un edema macular diabético y podrían ser tributarios de tratamiento láser para evitarlo. Son los microaneurismas. Aquí se ven muy bien porque es un esquema. Cuando lo ves en un fondo de ojo normal, y hay veces que los fondos de ojo que te ponen pues no van a tener gran calidad, que el papel tampoco es como la pantalla de un ordenador, vas a ver como puntos rojos que lógicamente dependen del vaso, están pegados a la pared del vaso, pues esos serán microaneurismas, como veis aquí.
¿Qué más me puedo encontrar en el fondo de ojo de una retinopatía diabética? Pues me puedo encontrar exudados. Y atención, existen dos tipos de exudados. Exudados duros, también llamados lipídicos, ¿eh? ¿Y eso en qué consiste? Como su nombre indica, si se llaman lipídicos es porque son depósitos de lípidos, ¿eh? Depósitos de lípidos que han aprovechado esa mayor permeabilidad de los vasos retinianos, han migrado a través de la pared de esos vasos y se han depositado ahí, son como muy definidos y por eso se llaman exudados duros, parece como más consistentes, ¿eh? Y son depósitos lipídicos. Luego están los exudados algodonosos, que algunos llaman también exudados blandos, y esos son áreas de isquemia, partes de la retina que se han microinfartado, pequeñas áreas de infarto, y se han quedado como más blancas con respecto al resto del fondo de ojo. Son los exudados algodonosos o exudados blandos. Bien, más cosas que me puedo encontrar aquí. Fijaros, aparte de los exudados, se ve otra cosa que es mucho más llamativa, mucho más roja, pero que no son microaneurismas, hemorragias. Hemorragias. Las hemorragias son algo más o menos frecuente también en el fondo de ojo de la retinopatía diabética. Puede ser especialmente grave cuando ya sea proliferativa y la hemorragia pues, puede ser tan tremenda que te dé un hemovítreo y una pérdida súbita de visión. En el caso de que ya tengamos neovasos, fijaros, aquí podéis ver cómo se forman, son como una red vascular aberrante, una red vascular que no formaría parte de las arcadas normales que tienen las arterias de la retina, y bueno, pues eso es lo que categoriza a la retinopatía diabética como proliferativa en caso de existir. Bien, ahora vamos a ver fotografías de verdad. Fijaros en esta. ¿Diríais que es una retinopatía diabética proliferativa o no proliferativa? Esta no es proliferativa. Aquí podemos ver todo lo que hemos dicho. Hay microaneurismas que se ven como puntos rojizos muy bien definidos, pegados a la pared de los vasos. Hay otra cosa roja, que no está tan definida, pero que también se ve, hemorragias, pequeñas zonas de hemorragia. Podemos ver exudados duros, podemos ver exudados algodonosos, en definitiva todo lo que hemos descrito. Y fijaros, sin embargo, en esta de aquí, esta es la diferencia. Aquí sí que se ven neovasos. Aquí sí que se ve que se forma como adoptando una especie de patrón como reticular, unos vasos que normalmente pues no existirían, esos son neovasos, esto sería un caso de retinopatía diabética proliferativa. Aquí tenemos la imagen de la pregunta, vemos que aquí no hay signos de proliferación vascular, lo que sí que nos encontramos es el resto de las cosas que hemos dicho y fijaros que la mácula pues no se ve muy bien definida. Buscarla, más o menos sabemos por dónde anda, más o menos se intuye dónde está, pero no se ve tan claro dónde se encuentra, porque sus límites están más o menos borrados porque hay cierto edema. Fijaros un fondo de ojo normal. Aquí sí que se ve mucho más claramente dónde está la mácula y cuáles son sus límites. Bien, bueno, pues estas son las fotografías que merece la pena tener en el repertorio mental de imágenes, porque esto cae con frecuencia. Vamos a ver la siguiente opción, la número 3, donde nos dicen: el edema macular diabético se trata fotocoagulando todos los microaneurismas que encontremos en el fondo de ojo. Eso es mentira. Lo que dice la opción número 3 es falso. Si lo que quieres es tratar un edema macular diabético, aplicas láser focalmente donde estén esos microaneurismas, siempre que estén en el área macular. Para tratar un edema macular diabético me da exactamente igual el microaneurisma que está en la parte más periférica del campo, eso no me va a afectar, ¿eh? Sería láser focal donde hace falta, por eso la 3 es la que miente. Y bueno, por último la 4, pues os podéis imaginar que va a ser verdad. Dice: el edema macular diabético recidiva con frecuencia. Pues es lógico, es lógico. El sujeto va a seguir siendo diabético, es una cosa que puede volver a ocurrir, es algo que es común. La recidiva, la patología crónica, esto no hace falta tampoco pensar mucho para darse cuenta de que la 4 es lógica. Bien, pues poco más con respecto a ello. Recordad también que los diabéticos con alteraciones en el fondo de ojo, los diabéticos con retinopatía, la inmensa mayoría de ellos también va a coexistir nefropatía. Es lógico. ¿Qué sucede en la nefropatía diabética? La nefropatía diabética, entre otras cosas, va a haber una cierta proteinuria que va a ocurrir en los glomérulos. Con glomérulo es un capilar modificado que da muchas vueltas, especializado en filtrar, pero que es un capilar. Pues ahí también va a aumentar la permeabilidad. ¿Y qué va a pasar? Las proteínas se le van a empezar a escapar a ese capilar modificado que es el glomérulo y por eso en la nefropatía diabética, entre otras cosas, va a haber cierto grado de proteinuria. Cuanto más grave sea, pues más proteinuria. Digamos que también exudan proteínas esos glomérulos. Lo mismo que ocurre a nivel del fondo de ojo,
esos vasos exudan, por eso se depositan lípidos, etcétera, algunos se rompe, puede haber hemorragias, tal, pues imagínate eso mismo trasladado al glomérulo. El glomérulo es un capilar modificado, igual que en el fondo de ojo pues hay muchos capilares. No hay nefropatía sin retinopatía, que dicen algunos endocrinos. Bueno, pues por eso, recordaos que suelen ir bastante de la mano, esa proteinuria de la nefropatía diabética, que progresivamente va a ser más intensa, que depende también de la presión de filtrado. Acordaos que viene bien bajar la presión de filtración glomerular para evitar esa proteinuria, con IECAS, etcétera. Bueno, pues todo eso hay que intentar vincularlo a la hora de estudiar para no olvidar. Bueno, pues nada más con respecto a la pregunta 29. Insisto en la evolución. Varias semanas de evolución, así sería un edema macular diabético. Si es una hemorragia vítrea en el contexto de una retinopatía diabética proliferativa, sería mucho más abrupto, sería totalmente súbito, como si te apagan la luz de la habitación. Si es un sangrado muy importante, acordaos el hemovítrio que a veces se forma, etcétera. Si es así de subagudo, edema macular diabético. Bien, pues nada más con respecto a la 29. Vamos a continuación a la pregunta 43. Es una pregunta sobre inmunología, más sobre cáncer, pero realmente es de inmunología la pregunta. Y aquí nos dicen que cuál de los siguientes elementos suprime el sistema inmune y por tanto pues podría hacer que el cáncer creciese, ya que desaparece la barrera natural que nos protege frente a él, que es la inmunidad. Vamos a ver, ¿qué pasa con todo este mecanismo que nos preguntan aquí? Recordemos lo siguiente, y esto es relevante porque hay algún que otro fármaco que va a participar en todo este mecanismo, como vamos a refrescar ahora. Esta es la célula presentadora de antígeno. Esto de aquí es el linfocito T. ¿Cómo se hace la presentación de un antígeno? Bueno, pues recordemos que esta de aquí, célula presentadora de antígeno, esto tiene aquí su molécula HLA, clase 2, le va a presentar lo que sea al linfocito T, lo que sea está aquí, este es el antígeno en cuestión. Imagínate que este antígeno fuese, por ejemplo, la proteína que forma parte de la membrana de una célula tumoral, para que éste lo pueda reconocer y elimine esa célula por mecanismo de apoptosis y ya no prolifere más. Bueno, pues esta sería la presentación. ¿Cuáles son los ojos del linfocito T? ¿Cómo puede el linfo T darse cuenta de esto? Mediante un receptor que se llama receptor de la célula T, TCR. Bueno, pues aquí está, TCR, importante detalle que una vez lo preguntaron, junto al TCR, de forma obligatoria, no forma parte de él, pero está pegado a él y funcionalmente tiene que existir, si no esto no funciona, está el CD3, eso está implicado en la transmisión hacia dentro de la célula de la señal. Bueno, pues el complejo TCR, CD3 ahí al lado, eso tiene que estar ahí, esto presenta, esto recibe y esto no es suficiente. Algo más tiene que pasar, algo más tiene que pasar. Tiene que haber una señal coestimuladora. Si no existe tal señal coestimuladora, esto no funciona. De hecho, si no existe una señal coestimuladora, este linfocito T va a entrar en anergia, así que no va a funcionar. La señal coestimuladora que ponemos aquí, pinto ligeramente diferente, sería así. Por parte del CPA, ahí viene B7, eso es como se llama esta proteína, y esta de aquí es CD28. Bueno, pues esa interacción entre B7 y CD28, ahora sí, si la presentación antigénica es como estamos viendo en este momento en la pizarra, este se va a enfadar, se va a activar y va a atentar contra todo aquello que contenga esta proteína. Y solamente contra lo que contenga esa proteína y ninguna otra. Acordaos que esto es selectivo, esta presentación es selectiva para ese antígeno en concreto y ningún otro. Se subespecializa nada más que hay en atacar a ese. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre a veces? Hay algunos tumores que son muy listos y que parece que ellos mismos tienen un laboratorio para investigar a ver cómo pueden perjudicar, cómo pueden burlar a nuestro sistema inmune. Pues lo hacen de la siguiente manera. Uno que se le da especialmente bien hacer esto es el melanoma. Pues fijaros, el linfo T tiene aquí otro receptor que se llama CTLA4. Si yo, en lugar de estimular
el CD28 estimula el CTLA4, pues vamos a conseguir un efecto contrario. Lo que vamos a conseguir es que este linfocito T, a partir de ahora, sea permisivo con este antígeno. Lo va a saber reconocer, ¿de acuerdo?, porque está especializado en eso, pero no va a hacer nada, lo va a dejar pasar. Eso es lo que hacen algunos tumores, estimulan el CTLA4 de tal manera que a partir de ese momento el tumor se vuelve, el sistema inmune se vuelve permisivo frente a esos cánceres. El melanoma ya digo que es experto en hacer eso. De hecho, contra el melanoma existe un fármaco, que ahora vamos a ver cuál es, que lo que hace es lo siguiente. Lo que hace es, pinto en rojo, lo que hace es bloquear ese receptor CTLA4. Pinto así porque es un anticuerpo. Si yo ciego ese receptor CTLA4 ya no puede ser estimulado por nada y entonces de esa manera pues vamos a tener mayor reactividad por parte de nuestra inmunidad. Ese fármaco que bloquea el CTLA4 y que se utiliza en el melanoma es el ipilimumab. Este fue el primer anticuerpo monoclonal que se hizo contra el receptor CTLA4, y es para evitar esa anergia que a veces es inducida por el tumor mediante mecanismos no bien conocidos, pero bloqueando el CTLA4 hacemos que el linfo T no se apague, no se inhiba, no se quede suprimido y siga respondiendo frente al tumor. Esto potencia nuestra respuesta inmune. Entonces, bueno, pues el ipilimumab sería el ejemplo de esto. Si os vais a un libro de inmunología vais a descubrir que este B7 es también el que estimula el CTLA4. De hecho, CD28 y CTLA4 compiten entre sí. Según cuál sea más estimulado o cuál sea estimulado de los dos, pues va a haber una respuesta de activación o una respuesta de supresión. Bien, por eso aquí la pregunta número 43, la respuesta correcta pues sería la 4, CTLA4, no tiene más. Mucho cuidado con la opción número 1, interacción CD28, B7 es para activar, no es para inhibir. Así que bueno, pues nada más, dejamos esto ya aparte. Es un mecanismo que ya han preguntado alguna vez, pero que podrían preguntar más por el tema del ipilimumab, que es un fármaco de los últimos años. Vamos a ver ahora algo aparentemente más clínico, pero que realmente es una pregunta de farmacología, pregunta número 49. En la 49, nos dicen que es un varón de 76 años que tiene EFEA crónica, que tiene estenosis aórtica y que toma muchísimas cosas, está polimedicado. Nos dicen que el LDL colesterol pues no está muy bien controlado, tomaba pravastatina, le doblan la dosis de pravastatina, no consiguen mantenerlo en los niveles óptimos y entonces ya deciden poner atorvastatina porque no mejora. La atorvastatina ya sabéis que es una de las estatinas más potentes. Por encima estaría la rosuvastatina, pero la atorvastatina no se queda corta en absoluto, muy potente. Le ponen esta y resulta que a los 7 días el paciente pues está como muy fatigado. Nos dicen que empieza con disnea, una CPK de 900 y pico y una creatinina que empieza a elevarse y el paciente pues al final acaba falleciendo. ¿Qué es lo que le ha pasado a este paciente? Pues vamos a ver. Aquí lo tenemos claro. Han cambiado el fármaco, hay un fármaco nuevo, la culpa será del fármaco nuevo. De hecho, sabemos que las estatinas son tóxicas musculares, son miotóxicas. Una de las cosas que van a hacer, esa miotoxicidad se va a traducir en una elevación de la CPK. Puede ser más o menos marcada según la severidad de esa miotoxicidad. Esto varía de un sujeto a otro. También varía según la dosis y según la estatina que pongamos. Han puesto una estatina muy potente, muy potente. Pero normalmente la gente que toma atorvastatina, aunque sea a esa dosis, que es una dosis considerable, no tiene por qué hacer una rhabdomiólisis. ¿Qué es lo que probablemente habrá ocurrido en este paciente? Está polimedicado, toma muchas cosas, a lo mejor ha habido algún tipo de interacción con algo de lo que toma que ha multiplicado la acción de esa estatina y también ha multiplicado su toxicidad. Y muy importante esto que voy a poner aquí en la pizarra. Esto es algo que en el MIR se pregunta mucho, en diferentes asignaturas, no solamente la pregunta anecdótica de farmacología que cae de vez en cuando, no, esto puede caerte en cualquier campo, muchas de ellas, como vamos a ver, porque son fármacos que son de diferentes campos de la medicina. Vamos a ver, por un lado, fármacos que inducen el citocromo P450 y por otro lado, fármacos que inhiben el P450. Bien.
Si vais a un libro de farma, vais a ver aquí una lista de 300 y aquí una lista de 350. Hay muchísimos, no puedes memorizarlos todos. Hay que saberse los que son relevantes para el MIR. En el MIR hay algunos que caen más, por su importancia o porque al Ministerio pues, les gusta en particular preguntar eso, por la razón que sea, y esos no los tenemos que saber. Vamos a ver, inductores del P450. ¿Qué es eso de la inducción? La inducción es lo siguiente. Este es el hígado. Si el hígado se dedica a degradar un cierto fármaco, el fármaco F, es degradado por el hígado, si yo utilizo un inductor del citocromo P450 y da la casualidad de que este fármaco se metaboliza a través de ese citocromo, al inducir su actividad voy a eliminarlo más deprisa y por tanto le voy a restar actividad farmacológica. Si esto funciona más rápido, pues bajará la concentración en sangre de ese fármaco porque lo voy a eliminar más pronto. Esto, un buen ejemplo, algo que ya han preguntado en el MIR y que por tanto hay que saber, esta pregunta tiene que sonar. Mujer joven, usuaria de anticonceptivos orales, le ponen un tratamiento para la tuberculosis que incluye rifampicina. ¿Qué habrá que decirle? Que durante todo lo que tarde en terminar el tratamiento tendrá que tomar alguna otra medida, porque la rifampicina es un potente inductor del citocromo P450 y eso puede ser que le quite actividad, de hecho le va a quitar actividad, le va a quitar seguridad al mecanismo de los anticonceptivos, porque el hígado va a degradar mucho más rápido los estrógenos, progestágenos, todo eso se lo va a comer enseguida. Pues por eso habrá que tomar otra medida mientras dure el tratamiento. Bueno, esa es una pregunta que cayó hace ya varias décadas, pero que después ese concepto se ha ido repitiendo y repitiendo, es muy frecuente en el examen. Esta es la inducción. Ejemplo de inducción, pues el que hemos dicho, es un buen ejemplo. La rifampicina, acordaos, tuberculosis, lágrimas naranjas, todo aquello, bueno, pues la rifampicina es un potente inductor de ese citocromo, quizás sea el que más tienes que saberte para el MIR, porque eso que he dicho ha caído muchas veces. ¿Qué más tienes que recordar como inductor del P450? Pues barbitúricos. Los barbitúricos son potentes inductores, eso también ha caído en alguna pregunta, pero más antigua, quizá hoy día tenga menos relevancia, y algunos antiepilépticos. Hay algunos antiepilépticos que son particularmente inductores. ¿Y cuáles son? Hay más de uno, y hay más de dos, pero vamos a ver solamente dos. La carbamazepina es un potente inductor del P450 y también lo es la fenitoína. Y nos vamos a quedar aquí. Ya sé que hay muchos más, si queréis añadir alguno más en la lista, si os sentéis inseguro por si acaso queda, yo no os lo recomiendo. Esto es lo que ha caído. A medida que vayas estudiando, si aparece alguna mención en el manual o en el desglose tal, pues puedes añadir un poquito más, pero yo no me aprendería más de 4 o 5. No merece la pena, porque hay mucho que aprender y mucho que recordar. Vamos al lado opuesto, el lado de la inhibición del P450. Si yo le quito actividad a ese citocromo, todo lo que metaboliza ese citocromo va a acumularse más en sangre, porque voy a tardar más en metabolizarlo. Entonces eso va a aumentar la potencia de ciertos fármacos. ¿Y cuáles son esos famosos inhibidores del P450? El favorito del Ministerio, sin ninguna duda, es la eritromicina. Les encanta, pero vamos a poner como grupo los macrólidos. Hay más de un macrólido que tiene esa característica de inhibir el P450. La eritro, ya digo, el favorito del Ministerio, pero como grupo pues te puedes permitir ponerlo. ¿Qué más inhibe el P450? Pues mira, tienes, muy famoso dentro de los antiepilépticos, hemos visto que la mayoría van a inducir, hay uno que inhibe, que es distinto en esto. Es el valproico, el ácido valproico, ese es inhibidor. Después, territorio de la psiquiatría. ¿Qué hay ahí? ISRS, acordaos que esos tenían muchas interacciones medicamentosas, pues algunas de ellas son debidas a esto, que van por el P450, inhiben el P450 y eso dispara la concentración sérica y el efecto y también la toxicidad de otros fármacos ISRS. Esto ya lo comentamos en algún vídeo, acordaos que dentro de los ISRS había uno que interactuaba menos con el P450, tenía menos de este efecto, que era el citalopram. El citalopram, dijimos que se llama así por algo. Citalopram, afecta menos sobre ese citocromo P450.
Bien, pues nada más. Y por último, relevante en este caso, los imidazólicos. Todos los que terminan en azol para matar hongos, itraconazol, fluconazol, esos fármacos ketoconazol que ya casi no se emplea, bueno, pues esos fármacos, los imidazólicos, acordaos la terminación azol, antifúngicos, también son típicos inhibidores de SP450. ¿Eso qué haría? Pues eso lo que hace es, si yo estoy tomando un imidazólico y además estatinas, aumenta en sangre mi concentración de esa estatina. ¿Será más hipolipemiante? Pues posiblemente, porque es como si me subes la dosis, pero también será más tóxica. Fijaros aquí, este paciente toma muchas cosas, pero ¿qué es lo que probablemente le habrá afectado? ¿Qué es lo que habrá disparado esa toxicidad muscular de las estatinas? Pues probablemente la opción número 1, interacción de fluconazol con atorvastatina. El fluconazol sí que puede hacer esto. Fijaos las cosas que estaba tomando este paciente, warfarina, prednisona. Prednisona, los corticoides son tóxicos musculares también, pero ni mucho menos para producir un cuadro de rhabdomiolisis como el que tiene este paciente. No había que echarle la culpa en absoluto a la prednisona. De hecho, no nos dejan en ninguna de las respuestas. Toma también esomeprazol, pravastatina, tal, que esa es la que le han cambiado por atorva. Ácido fusídico, por cierto, esto, una vez lo preguntaron en el MIR hace ya muchísimos años, ya ni está en el desglose y mucha gente lo falló. ¿Qué es el ácido fusídico? Es un antibiótico. Pero cuidado, es un antibiótico que a todo el mundo le suena como antibiótico tópico. Y es verdad, el ácido fusídico se suele emplear como antibiótico tópico, pero también existe el ácido fusídico por vía oral, ¿eh? Eso también lo hay. Mucha gente eso no lo conoce, por eso te cuentan que está medicado con él, no cuentan el motivo. Y por último, el fluconazol, este sí que sería para echarle la culpa de lo que le ha sucedido. Acordaos de esto es una tabla que ya pusimos hace muchos simulacros, pero merece la pena recordarlo ahora que ya nos vamos acercando al examen. Inductores más famosos, inhibidores más famosos, y con ello pues dejamos la pregunta. Vamos a borrar la tabla. Y a continuación pasamos a la siguiente. Fijaros en la pregunta 99, esto es una pregunta sobre diuréticos, sobre el efecto diurético de algunos fármacos. El motivo de elegirla es que durante los últimos simulacros se ha fallado alguna cosilla más de lo debido, y por eso lo vamos a refrescar. Vamos a ver qué pasa en la 99. ¿Cuál es la falsa con respecto a los diuréticos? Y nos dice la 1. Los diuréticos del asa, como la furosemida, actúan en la rama ascendente del asa de Henle. Hasta aquí todo perfecto, por eso se llaman diuréticos del asa. Si alguien no se acuerda qué es la rama ascendente, pues coño, a partir de ahora lo llamo pues diuréticos del asa ascendente, ya está, no tiene más. Inhibiendo el cotransportador de sodio, cloro y potasio. Bueno, pues esto efectivamente es así, esto hay que recordarlo. Aquí tenemos la nefrona. Más o menos por aquí es donde está ese transportador. Si yo inhibo la reabsorción de sodio, ¿qué pasa? Pues que el sodio lo voy a perder. Si aquí no lo absorbo, aquí lo pierdo. Y ese sodio, lógicamente, pues va a arrastrar agua, de ahí el efecto diurético de los diuréticos del asa. Eso no tiene mucho misterio. Otra cosa que voy a perder es potasio. Es un cotransportador de sodio, cloro, potasio. Se va a perder potasio por la orina, por ese motivo, pues pueden tender a dar hipopotasemia, estos diuréticos. Cloro, también. Voy a perder cloro a través de la orina. Importante detalle. No sé si recordáis una pregunta que ya comentamos hace poco sobre una paciente que algo le pasaba, que tenía una alcalosis metabólica y teníamos que ver qué es lo que estaba ocurriendo. Si yo tengo una alcalosis metabólica, eso podría ser culpa de la furosemida u otros diuréticos del asa. ¿Por qué? La furosemida y otros diuréticos del asa pierden cloro a través de la orina. El cloro es electronegativo. ¿Qué es lo que hace el riñón cuando empieza a perder muchas cargas negativas? ¿Cómo lo compensa? Reabsorbiendo otras cargas negativas. El riñón, si se le escapa mucho cloro, lo que hace es reabsorber bicarbonato y eso es lo que justifica la alcalosis metabólica que podemos tener cuando estamos usando diuréticos del asa. O también tiacidas, acordaos, las tiacidas, que actúan un poquito más distalmente, también pierden cloro a través de la orina y el riñón por ello reabsorbe bicarbonato para compensarlo. Es por eso, tanto diuréticos del asa como tiacidas tienden a dar alcalosis metabólica. Se pierde cloro urinario, acordaos. Ante una alcalosis metabólica había que ver cómo estaba el cloro en la orina
para ver si ese cloro se está perdiendo a través del riñón o a través de otros sitios. Si yo vomito, también pierdo cloro, pero en ese caso el cloro urinario estaría bajo, ¿Acordados? Bueno, pues lo que dice aquí la opción número 1 tiene todo el sentido. La opción número 2 nos dice que el tolvaptán actúa en el túbulo colector, más distalmente todavía, y lo hace sobre el receptor V2 de vasopresina. Bueno, pues eso es verdad. ¿Qué indicaciones tenía el tolvaptán? Tiene 3, básicamente. ¿Para qué vale? Bloquea el receptor de ADH. ¿Cuándo me va a venir bien eso? Pues cuando haya muchísima ADH y yo quiero bloquear su efecto, síndrome de secreción inadecuada de ADH, el tolvaptán es útil para eso. También puede venirme bien cuando tenga hiponatremia. Cuando tenga hiponatremia puedes utilizar el tolvaptán. De esa manera voy a desembarazarme de agua, voy a perder más agua a través de la orina y esa hiponatremia pues va a mejorar presumiblemente porque estaría perdiendo más agua que sodio a través de la orina. Eso es lo que ocurre por el mecanismo de este fármaco. Y otra cosa que también dijimos que sirve el tolvaptán. Es una enfermedad que no tiene nada que ver con el tema de los iones ni con nada de esto, pero que también es útil y se ha visto en los últimos años. La poliquistosis del adulto, acordaos. Esa poliquistosis renal mejoraba, o por lo menos empeoraba más despacio con el tolvaptán. Así que por eso pues parece que frena la progresión, eso ya lo comentamos también en otros simulacros. Esas 3 indicaciones: hiponatremia, poliquistosis y el síndrome de secreción inadecuada de ADH. Lo que dice la opción número 2 pues tiene todo el sentido. Vamos a la 3, que dice que entre los efectos de los diuréticos de Lassa está la hiponatremia, siendo este grupo farmacológico el que la produce con más frecuencia. Cuidado que esto es mentira, esto es mentira. Si a ti te preguntan cuál es el diurético más potente o cuál es el grupo de diuréticos más potentes, la respuesta correcta es diuréticos de Lassa, como grupo farmacológico. Como diuréticos son los más potentes. Pero mucho cuidado, si te preguntan cuál es el que más hiponatremia produce, no son esos, no son esos. ¿Por qué? Son las tiacidas. Las que más hiponatremia producen son las tiacidas. ¿Y eso a qué es debido? Vamos a ver. Sodio van a perder los dos, tanto los diuréticos de Lassa como después las tiacidas. Y esa pérdida de sodio es lo que va a arrastrar agua que voy a perder por la orina, cuidado, pero atención a lo siguiente. Las tiacidas van a perder proporcionalmente más sodio que agua. Más sodio que agua. Los diuréticos de Lassa también pierden sodio, pero proporcionalmente pierden más agua con respecto a las tiacidas. Por ese motivo es bastante más raro que tengas hiponatremia por un diurético de Lassa como la furosemida que por tiacidas. Las tiacidas dan mucha más hiponatremia, acordaos, que los diuréticos de Lassa. Pueden ser menos potentes como diurético, pero lo de la hiponatremia está mucho más presente en las tiacidas. Eso lo tenemos que recordar. De hecho, una de las cosas que sucedía pues, en el tratamiento de la diabetes insípida nefrogénica, ¿qué se podía hacer? ¿Qué tratamiento se podía poner? Una de las cosas que se podían poner como tratamiento, como parte del tratamiento en la diabetes insípida nefrogénica, eran tiacidas. ¿Y eso, pues, qué sentido tiene? Pues parte del sentido que tiene es ese. Voy a perder en proporción más sodio que agua a través de la orina y por ese motivo, pues, no voy a tener o voy a protegerme de la hipernatremia que podría ocurrir en ese trastorno. Acordaos, las tiacidas pierden en proporción más sodio que agua, por ese motivo tiendes a la hiponatremia. Bueno, pues por eso la 3 sería entonces la respuesta falsa, es el concepto que queríamos revisar, parece que se ha fallado un poquito más últimamente. Y bueno, lo que dice la 4 pues es algo que merece la pena recordar, dice que las tiacidas actúan en el túbulo contorneado distal, que como decíamos, y disminuyen la pérdida de calcio por la orina, a diferencia de los diuréticos de Lassa que la aumentan. Pues eso es cierto y eso se ha preguntado varias veces en el MIR. Acordaos, por ejemplo, en el tratamiento de una hipercalcemia, y cuando tengo mucho calcio en sangre me va a convenir perderlo a través de la orina, con ese fin podrías poner furosemida. Los diuréticos de Lassa vienen bien para tratar la hipercalcemia, porque facilitan su eliminación urinaria. Sin embargo, las tiacidas no van a venir bien para eso. Las tiacidas lo que hacen es que elimines menos calcio a través de la orina, es justo lo contrario. Por eso lo que dice la 4 pues es verdad. Nada más con respecto a esta pregunta. Y a continuación nos vamos a
una que es bastante larga, tipo caso clínico, que vamos a ver con cierto detalle porque esto ha caído en el MIR recientemente. Pregunta número 105. La pregunta 105, tampoco la voy a leer entera porque es larguísima, es la pregunta de la sueca. Una sueca que vive en España, pero que aún así sigue siendo sueca, por muchos años que lleve aquí, te dicen además que es de Malmo, etcétera, y bueno, te meten pues mucha paja para que sea más larga. Al final, ¿qué le pasa a las suecas de la pregunta 105? Tiene no sé qué relaciones, se está preparando para tener relaciones con el príncipe del infierno, con el príncipe Belcebú. Nadie creo que vaya a discutir que esto es un dato como psiquiátrico. Nos dicen además que le duele el abdomen, nos dicen además que, atención a esto muy importante, le han puesto un fármaco. Le han puesto un fármaco que parece que ha sido el desencadenante de todo lo que le pasa ahora. ¿Qué es esto? Esto, a lo mejor en primera vuelta puede fallar una pregunta como esta, pero ahora mismo tienes que reconocerla, sobre todo si te cuentan que es una paciente sueca. Porfiria sueca, porfiria sueca o porfiria aguda intermitente. Esto ya lo comentamos también hace ya algunos vídeos, no era un caso clínico, dimos una breve explicación sobre las porfirias y dijimos que era en Suecia donde más prevalencia había de este problema. Porfiria aguda intermitente. ¿Qué daba esto? Crisis abdomino-psico-neurológicas. Van a tener clínica psiquiátrica, en este caso pues un delirio, clínica abdominal, doler el abdomen, te van a contar también a lo mejor que tiene pues alguna parálisis o que tiene parestesia, algo neurológico también, crisis abdomino-psico-neurológica. Y suele haber un desencadenante, y de eso fue la pregunta que apareció en el MIR en el año 2015. Convocatoria 14-15, si alguien no quiere buscar en el desglose. Hay desencadenantes que van a producir esas crisis que estamos diciendo, y fijaros aquí, más datos que nos dan, nos cuentan que, bueno, pues tenemos una analítica, etcétera. En la analítica de orina nos encontramos una elevación del ácido delta-amino-ebulínico. Esto es lo que característicamente se eleva en esta porfiria. No es tan importante saber eso, pero te tienes que dar cuenta de que estás ante una porfiria, te un metabolito que tiene que ver con la síntesis del grupo hemo, etcétera, pues ahí está. Y te dicen que cuál sería la correcta. ¿Cuál era la porfiria que no tocaba piel? Fijaros que dermatológicamente no te cuentan nada. Es esta, la porfiria aguda intermitente. Se estudian en derma, pero meter esta en derma es un academicismo porque un dermatólogo jamás va a ver esto. Bien, pues dice que cuál es correcta. Nos dice la 1 que la afectación cutánea es frecuente, que es fotosensible, que hay fragilidad cutánea, eso es mentira. ¿Dónde ocurría eso? En otras muchas porfirias. Por ejemplo, la porfiria cutánea tarda puede hacer lo que dice la opción número 1, pero esta nunca lo haría. La 2. Hay que dar carbohidratos en dosis bajas porque inhiben la síntesis del grupo hemo. Vamos a ver. Tratamiento de esas crisis abdomino-psico-neurológicas. Las rutas metabólicas que participan en esto son muy complicadas y no vamos a entrar en detalle, pero los carbohidratos te vienen bien, pero cuidado, carbohidratos en altas dosis, nada de bajas dosis. Fijaros si les vienen bien, que incluso la naturaleza es sabia. Esta gente cuando tiene crisis de este tipo, crisis abdomino-psico-neurológicas, muchos de ellos durante la crisis tienen avidez por el dulce, te piden dulces, tienen necesidad imperiosa de comer dulces, parece que eso pues, como que les va a beneficiar. Ya digo que no vamos a entrar en el mecanismo exacto, pero sí, hay que dar carbohidratos y en altas dosis, mucho cuidado, lo que dice la opción número 2, por tanto sería mentira. Lo que dice la 3, eso es lo correcto, aparte de carbohidratos en altas dosis, pues suero glucosado y muy glucosado. La 3, cuidado, eso es lo más importante. No siempre está disponible en todos los centros, pero sí, si está disponible, hematina endovenosa es lo que tienes que poner. Eso es lo que va a frenar esa cadena que es aberrante en el caso de estos pacientes de la síntesis del grupo hemo y la acumulación de delta-aminolebulínico con hematina. Parece que eso se hace una especie de feedback negativo y se bloquea esa ruta, por eso la 3 es la correcta. Nos dicen al final en la 4 que entre los desencadenantes más frecuentes se encuentran dos inhibidores del P450. Mentira, mentira. Cuidado, desencadenantes puede haber y muchos, de muy diferente tipo, ahora entraremos en eso. Pero si son fármacos van a ser inductores del P450, no inhibidores. De esa tabla que hemos puesto antes, cuidado, serían los de la izquierda, los inductores del P450. En este caso, le han diagnosticado epilepsia, le han puesto carbamazepina, ese es el motivo de esa crisis que tiene. Así que, bueno, por eso la correcta pues sería la número 3. ¿Qué más? Y de esto fue la pregunta. ¿Qué más desencadenantes se te ocurren de estas crisis? Tratamientos son carbohidratos y hematina, de acuerdo, pero desencadenantes. Pregunta, cuidado, pregunta del 2015.
no hace mucho tiempo. Las más relevantes para un MIR son las más cercanas a ese MIR, pero hace 5 años tampoco es algo tan lejano. Recordemos algunos desencadenantes. Ya hemos dicho esto. Inductores del P450, más fármacos. Inhibidores de la proteasa. Inhibidores de la proteasa. Para el tratamiento del VIH. Eso también puede desencadenar. Más cosas. Vicios. Vicios. Alcohol. Tabaco. Tanto uno como otro se han descrito como desencadenantes. Más desencadenantes. Dieta hipocalórica. Esta fue la trampa que pusieron aquel año. Dijeron, ¿cuál de estos no es un desencadenante conocido? Y pusieron, en lugar de dieta hipocalórica, que es lo que hubiera sido correcto, pusieron dieta hipoproteica. Eso es mentira. Dan igual las proteínas. El total de proteínas de la dieta es irrelevante para el desencadenar de estas crisis. Es el total de calorías en la dieta, cuidado, dieta hipocalórica, es decir, un ayuno o una dieta más o menos severa, pues te lo puede hacer, pero no es por las proteínas, son los carbohidratos lo que te van a dieta pobre en carbohidratos, pocas calorías, tal, etcétera, pues eso sí. Más cosas que pudieran repercutir. Pues, hombre, esto también está descrito. Circunstancias de estrés, tanto estrés psíquico, que es a lo que me refiero cuando pongo ahí estrés, como estrés físico. Una infección aguda en un sujeto con predisposición pues puede dar estas crisis abdominopsico-neurológicas. Bueno, pues ya hemos puesto unas cuantas, acordaos de la trampa del ministerio, hipoproteica no, sino hipocalórica, y dejamos entonces la pregunta 105, no tiene más. Vamos a borrar la pizarra y pasamos a la siguiente.